Segundo tramo, amigo, de nuestro encuentro de esta tarde. En un ratito contactaremos con Magdalena Correa. Hoy es día de comienzo de clases, hay un nerviosismo especial en la casa de muchas familias. Ha habido que planchar y preparar para el primer día de clase la túnica. Después eso ya será una rutina que no hay por qué repetirla. Sí, como no tuvimos nuestra rutina de programa, no le deseamos éxito en este año escolar a toda la gente, a los estudiantes, docentes, personal administrativo, de limpieza, conductores de vehículos que también cumplen un rol inestimable. Eslabones de la cadena. Es cierto, sí. Bueno, y el resto estudiar y laburar. Y está con nosotros un vecino del canal, en sus orígenes, es el doctor Alberto Castelar, abogado, que ocupa la subsecretaría del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el mediodía de ayer nosotros dábamos cuenta que aquí, ya comenzada la tarde, se estaba generando un flujo de información por parte del Ministerio en el marco de una convocatoria a una conferencia de prensa. Y les adelantábamos que en la medida de lo posible íbamos a estar cerca de ese hecho, compartiendo esa información, así que producción ha coordinado con él para que lo tuviéramos de invitado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Rige para Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó y Durazno, una emergencia agropecuaria decretada por el gobierno que entregará raciones a los productores. La decisión fue firmada el martes 27, pero se anunció en el día de ayer. ¿Cuándo empiezan los productores a recibir ese apoyo? Es la pregunta que todos nos hacen. Lo antes posible, esa es la respuesta. Esto requiere, primero, de cumplir con los procedimientos de compra del Estado, que por más que tenemos bastante agilidad en el procedimiento, porque hay normas que, para el caso de la emergencia, nos permiten proceder con una agilidad diferente a la de las compras habituales del Estado, es un tiempo que hay que tener en cuenta. Pero fundamentalmente el tiempo que hay que tener en cuenta es el del relevamiento de la demanda. El relevamiento de la demanda se hace a través de las organizaciones de productores, a través de nuestras mesas de desarrollo rural, que tenemos 42 funcionando en todo el país, y de los consejos agropecuarios departamentales, que tenemos funcionando uno en cada departamento, en este caso en estos departamentos que son objeto de la declaración de emergencia. Las organizaciones de productores tienen que hacer llegar la lista de aquellos productores que, además de cumplir con los requisitos, que después iremos a eso, que establece la declaración, estén interesados en hacerse beneficiarios de esta operativa. Y eso también lleva un tiempo mínimo necesario. El Ministerio no puede salir a comprar ración a tontas y locas sin saber cuál va a ser la demanda, más allá de que obviamente la tenemos estimada. Pero en general la experiencia en otros operativos de emergencia nos dice que de los potenciales beneficiarios la demanda oscila entre el 30 y el 35%. Ese es el cálculo que a priori nosotros hacemos. Perdón, no lo entendí. ¿Quiere decir que entre los potenciales beneficiarios hay un 60% que no se presenta? Eso dicen los antecedentes de otros operativos. Sí. Eso incluye a los morosos, a los que no pagaron y quedan por fuera. ¿Sí? La demanda potencial es aquellos, en este caso, y vamos en concreto a esta declaración de emergencia, los beneficiarios son los productores familiares, de acuerdo a la definición de productor familiar que tiene el Ministerio. Sí se aclaró en la conferencia de prensa que aquellos productores familiares, potenciales beneficiarios que mantuvieran adeudos con otros operativos de emergencia agropecuaria, no podrían, hasta tanto honren su deuda, ser beneficiarios de este operativo. Pero el universo potencial en general no es el que termina demandando la asistencia, sino que esto es arbitrario, pero es lo que nos dice la experiencia. Oscila entre un 30 y un 35%. Bien. Hay que tener presente que estamos ante un evento natural que no se puede solucionar. Lo que puede hacer el Estado es dar una mano, acercar ración y ver cómo puede... Pero si no hay agua, si no hay lluvia, no hay manera de sustituirla con nada, ¿no? Es decir, Castelar. es paliar la situación porque no hay otra manera de resolver. Parecería que hay una contradicción entre los tiempos de espera y el vocablo emergencia. ¿Cómo se soluciona esa ecuación
porque la palabra emergencia para nosotros desata en la vida cotidiana nomás, ¿no? En la emergencia médica que podemos llegar a tener a nivel doméstico, desata en nosotros un cúmulo de ansiedades que significa necesito una solución ya. Entonces, parte de la solución significa me tengo que presentar en mi pago. Decir yo soy potencial, o mi establecimiento es potencialmente beneficiario de esta condición. Se arma una lista conmigo y los otros potenciales. Elévese la lista al ministerio. El ministerio toma ese recaudo, valora si soy efectivamente potencial, calcula mis necesidades y de acuerdo a mis necesidades va y compra ración. La emergencia se pierde en eso, daría la sensación. Dos puntualizaciones. Es cierto que la palabra emergencia nos hace pensar en que lo necesitamos ya. En realidad no lo necesitan ya, quizás algunos sí. Necesitan darle alimento a sus animales porque por la condición de la situación de déficit hídrico está escaseando el alimento. Pero admito que la declaración de emergencia hace suponer que inmediatamente, que fue la primera pregunta que tú me hiciste, va a estar la ración disponible. Los productores saben que esto no es así, porque además no sería un manejo responsable de los fondos públicos. Es lógico que comprobemos que efectivamente aquellos que se presentan al operativo son los beneficiarios y también es razonable que se le entregue la cantidad de ración de acuerdo a su dotación ganadera, porque este va a ser uno de los indicadores en este caso, pero por suerte tenemos sistemas de información lo suficientemente robustos y tenemos tecnología de avanzada que nos permite ese cálculo que tú describiste en tantos pasos, se puede hacer en un paso solo. Nosotros ya sabemos que el productor Ovaldía, en su última declaración jurada, tiene tantas unidades ganaderas, por lo tanto le vamos a dar lo equivalente a una unidad, con un máximo de una unidad ganadera por hectárea, le vamos a dar el equivalente en alimento a lo que consume una unidad ganadera por día. Eso ya lo sabemos. Comprobamos que Ovaldía es productor familiar, comprobamos que no tiene deuda o que está dispuesto a pagarla y ya sabemos cuánto le corresponde. Y todos los Ovaldía que estén en la sociedad de fomento que nos presenta esa lista van a ir a la sede de esa sociedad de fomento o como se instrumente el operativo a retirar la cuota de ración que le corresponde. Castelar, hay una política del gobierno, del ministerio, de fomentar inversión en tajamares, en distintos tipos de mecanismos para retener el agua, ¿no? Para poder tener agua justamente en este escenario. Hace unos días hablaba con un amigo que no es un productor familiar, a pesar de que es un establecimiento que explota a su familia, y me dijo que había invertido mucho dinero en tajamares, pero que los tajamares se secaron. A nivel familiar, donde tienen dotaciones de ganado probablemente menores, o seguramente menores, ¿ocurre lo mismo? ¿Es probable que al ser menor cantidad de cabezas puedan sobrevivir? ¿Depende del departamento? ¿Cómo está la cosa? Bueno, es cierto que hay programas del ministerio para construir reservas de agua. En un programa que ahora terminó, que se llamaba Producción Responsable, había un manual de cómo debía hacerse un tajamar. Los tajamares que se han hecho de acuerdo a esos manuales, si hablamos de tajamares, en general hoy, en esta zona, por ejemplo, que delimitamos, hoy tienen agua. No toda la que podrían tener, pero tienen agua. Aquellos tajamares que no fueron hechos con las especificaciones técnicas necesarias para ese lugar, para ese productor y para su dotación, tienen problemas, o están secos en algunos casos. Entonces, contestando tu pregunta, sí hay políticas activas del ministerio para obras de agua y aquellas que han sido hechas de acuerdo a los criterios técnicos que el ministerio recomienda, en general son eficientes. Son eficientes y la dotación, la carga, como se dice, en el caso del ganado, está de acuerdo a la potencialidad y a la superficie de... Sí, el problema no sea solo en la explotación. Claro, no solo en los espejos de agua, en los cursos de agua, sino también a nivel de los pozos. Es decir, me dicen, mira, no puedo ir porque no tengo agua en la casa. Como parte, obviamente, de un problema. La respuesta es la misma. Si técnicamente se siguieron los criterios que
que se establecieron en aquel momento para financiar esas obras, por lo menos hoy y en esa zona, no deberían tener grandes problemas de ausencia de agua. Ahora, obviamente sí, hay un déficit hídrico igual, pero los que lo están sufriendo menos son precisamente los que han hecho las obras de acuerdo a esos criterios técnicos. Porque los criterios técnicos incluyen la diferencia de suelo, la topografía, el suelo, las características del predio, la explotación, y en general son eficientes porque prevén una reserva de agua, reservas para falta de agua de aproximadamente 90 días. ¿En cuánto vamos? No, 90 días corridos de falta de agua en ningún caso ha habido. Doctor, volví a la pequeña productora. ¿Usted le va a dar una semana, le va a dar 2, le va a dar 3? ¿En cuánto tiempo se activa ese protocolo? Ya se está activando. Hoy están reunidos todos los equipos territoriales del Ministerio para ser instruidos cómo va a ser la logística de este operativo. Hoy en este momento están trabajando, se van a sus departamentos a convocar a las mesas de desarrollo a partir de mañana viernes, la mayoría serán a partir del lunes, donde se va a instruir a los productores y a las organizaciones cómo va a ser el operativo, cómo va a ser la logística, y está establecido un plazo para recibir las demandas, que, como dice la comunicación del Ministerio en su página web, es el 16 de marzo. A partir del 16 de marzo nosotros vamos a tener evaluada cuál es la demanda. Ya se están disparando los mecanismos de adquisición de la ración, adelantándonos a los trámites administrativos, y a partir del 16 de marzo se va a adquirir la ración y va a empezar la distribución, que probablemente efectivamente la distribución empiece en la primera semana del mes de abril. Doctor Castelar, ¿hay alguna posibilidad, y quizás esto sea un disparate, que el Ministerio tenga en silos o donde sea una reserva para estas circunstancias? Es posible, pero como el clima es impredecible, sería ocupar capacidad de silos que tienen otro destino, sobre todo en la etapa que estamos viviendo hoy de la producción de granos en el Uruguay. No tendría mucho sentido que el Estado mantuviera instalaciones de silos, y menos aún que las ocupara por si no llueve. Parece más razonable prepararse para que cuando llueva no nos falte agua, manejar correctamente la dotación de ganado para que cuando no llueva no nos falte demasiado pasto, y en casos extremos o que todas estas condiciones no se cumplen, realizar operativos como que estamos llevando adelante ahora y lo hemos hecho en otras oportunidades. Sacar ganado a la calle antes no era remedio, quizá porque vivíamos país de tropas. Hoy en día parece tener una pastura más importante el sacar ganado a la calle, ¿verdad? Lo que pasa que en la calle no hay animales, por lo tanto, como el pasto que puede quedar en las calles, nadie lo come. Cuando se termina el pasto en el establecimiento, del otro lado del alambre hay pasto. Y es una de las estrategias que usan los productores para revertir este tipo de situaciones. Cuando hay poca comida, en general, del otro lado del alambre, entre la calle y el alambre, sí hay comida. Hay un decreto que reglamenta cómo se puede proceder en estos casos, y en los departamentos que han sido objeto de la declaración de emergencia está autorizado el pastoreo en la calle. Lo que requiere de todas maneras que el productor haga conocer al funcionario zonal de la Dirección General de Servicios Ganaderos que es su intención pastorear en la calle, y lo tiene que hacer dentro de determinadas condiciones que establece el decreto y la reglamentación de la Dirección de Servicios Ganaderos. ¿Se queda un ratito más con nosotros? Con mucho gusto. Está de invitado en nuestro programa de esta tarde el señor subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el doctor Alberto Castelar. Volvemos luego de una breve pausa, pero antes de ir a la pausa... Antes de ir a la pausa tenemos a Magdalena Correa en el móvil, lo decíamos en el avance del programa. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos decidió irse del Grupo de Verdad y Justicia creado por el presidente Vázquez porque entiende que no se está avanzando por parte del gobierno con la suficiente determinación en la búsqueda de información sobre el destino de sus familiares. Nos vamos entonces al encuentro de Magdalena Correa con el móvil de la tarde en casa. Adelante, Magdalena, buenas tardes.
Gerardo Marinés, buenas tardes. Estamos con Elena Zaffaroni, representante de este grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos, para ampliar y sobre todo conocer los motivos. Algunos de ellos tienen que ver con los últimos hechos vinculados a unos datos que el comandante Manini Ríos brindó y eran falsos. Zaffaroni, buenas tardes. Buenas tardes. Tú me preguntabas por qué no fuimos. En el comunicado está todos los motivos. En realidad fue una decisión conversada, fue una decisión tomada hace tiempo. Nuestra participación ya fue una participación crítica, como siempre es. Nos parece bien que los gobiernos pongan instituciones para avanzar en el tema, pero siempre estamos reclamando que el principal obstáculo en este tema, en los temas de los delitos de lesa humanidad y de lo que pasó, de lo del pasado reciente, la verdad y la justicia, es la actitud que se ha tenido con las Fuerzas Armadas de no exigir ni la información, ni cortar con el pasado, ni cortar con todos estos mensajes que se dieron antes, ¿no? Valorando la tortura, valorando su accionar, reivindicando su accionar. Eso es un techo que tiene cualquier institucionalidad que se marque para avanzar. Más allá de la lentitud del trabajo, de la burocracia del trabajo que tuvo el grupo para avanzar en archivos y en sus distintos cometidos, que en algunos de ellos avanzó, a paso de tortuga, digamos, pero avanzó. Esta es un freno que, se desencadenó cuando el comandante en jefe Manini da un dato falso sobre un enterramiento y de esa manera nos miente a nosotros, le miente al grupo de trabajo, le miente a la ciudadanía, que es a la que le corresponde juzgarlo. Y eso marca un final de nuestra participación en esto, que no quiere decir de nuestra participación en la lucha por verdad y justicia, contra la impunidad, sino que, este es el centro. Y esto es lo que hay que denunciar. Más allá del comunicado que ustedes emitieron, ¿han podido dialogar con autoridades del gobierno o con el propio presidente Tabaré Vázquez? No, sobre este comunicado no hemos dialogado. Nosotros también le mandamos carta en esa oportunidad, le pedimos una entrevista en esa oportunidad, no ha sido posible aún, pero él conoce bien nuestra posición, nuestras circunstancias y nuestra lucha. En el primer gobierno de Vázquez se trabajó, o por lo menos se hablaba de esto todo el tiempo. ¿Entienden que pudo haber sido más activo en el primer periodo de gobierno que ya en este segundo por parte de Vázquez? No sé, me parece que ese primer gobierno marcó una diferencia con los gobiernos anteriores que venían en la negativa, hasta la Comisión para la Paz, que fue de Jorge Valle, pero hasta ahí, en la negativa total de esta temática. Él pide a las tres fuerzas represivas, o Armada, Aviación y Ejército, que entreguen un informe. De ese informe hay mucha mentira, pero también de ese informe sale la ubicación de Wagner Chávez Sosa. A partir de ahí se sigue trabajando en esas secretarías. En ese momento también el otro comandante vuelve a mentir es la primera mentira oficial fuerte, que la vimos todos por televisión, diciendo acá está la mamá de Macarena, y no estaba en ese lugar y no tuvo consecuencias. Vivimos el resultado de esa actitud como algo muy duro, como un cierre total a la rectificación de ese pasado por parte de las Fuerzas Armadas, y así fue. Así fue. No solo no colaboraron, sino que no se les exigió esa colaboración, no tuvieron sanciones, se les mantuvo 1000 privilegios, y eso nosotros creemos que es la principal causa de la impunidad, la principal causa de no avanzar, la principal dificultad. Entendemos que requiere fuerza, que requiere mucha convicción de por qué hay que dejar este tipo de delitos atrás. Zaffaroni, ¿cómo sigue ahora la organización? Porque esto era un apoyo del gobierno, había profesionales trabajando en este sentido, ¿se podía acceder de otra manera?
Ahora, ¿cómo siguen ustedes? Nosotros seguimos igual, o sea, la responsabilidad de hacer ese trabajo es del Estado, no es nuestra. Nosotros somos denunciantes, nosotros exigimos que se armen estas cosas para avanzar. Tenemos el respaldo, por suerte, de la ciudadanía. Las marchas del 20 de mayo muestran que esto no es un tema de los familiares, esto es un tema para generar garantías de que esto no vuelva a suceder. Y esas garantías solo se consiguen realmente con la justicia y realmente con ser fuertes de que no puede haber una institución que siga enquistando en su seno estos delitos. Los desaparecidos fueron desaparecidos por ellos, los desaparecidos fueron enterrados por ellos, en sus predios seguramente, muchísimos de ellos, y ellos tienen la información. Entonces, esto es un juego de la mosqueta que nosotros no nos corresponde. Nos corresponde denunciar y corresponde a los tres poderes del Estado encontrar las vías de superarlo, poniendo todo en contra de la impunidad de estos hechos. Esa es la única garantía que tenemos para un presente, para un futuro, para las nuevas generaciones. A veces no se entiende mucho qué son los delitos del Estado, ¿no? Los crímenes que comete el Estado, porque hay crímenes atroces que vemos todos los días en la televisión y son tremendos, y cuando esos crímenes los orquestan las mismas instituciones del Estado como una política, como se llevó en los años esos del terrorismo de Estado, de la dictadura, es necesario llegar al corazón de eso para desarticularlo. Es necesario que se vea, es necesario que esas instituciones se desmarquen totalmente de ese pasado, no solamente diciendo ahora somos buenas, sino realmente demostrando que no quieren mantener esta impunidad, enfrentando a la justicia, aportando para que la justicia aclare y bueno, y en nuestro caso también aportando datos de los desaparecidos. Elena Zaffaroni, representante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, le agradecemos estos minutos. Gracias a ustedes. María Inés, Gerardo, seguimos con ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias a la señora Zaffaroni por atendernos en su casa. Breve es la pausa. Volvemos en instantes y estamos en compañía del subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El doctor Alberto Castelar nos acompaña y promete quedarse hasta el fin del programa.